Hola a todos, yo soy Juanca y bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, estamos en Cuaresma y en esta Cuaresma, en este canal, os propusimos lanzar algunas reflexiones y meditaciones que considerábamos que nos iban a poder ayudar a vivir una Cuaresma con un fervor mucho más grande, a poder cumplir los propósitos cuaresmales que cada uno de nosotros nos hacemos, pero también a poder preparar nuestro corazón para ese momento tan especial del Tríodo Pascual, de la Pascua, que es la fiesta más importante para nosotros los cristianos. Si eres nuevo por aquí en el canal, recuerda que te puedes suscribir, que puedes dar like. Si quieres, puedes ir a mirar los otros videos que tenemos para que tengas un poco más de contexto de lo que hacemos aquí. Yo me llamo Juan Camilo, tengo 20 años y más o menos desde hace 4 años aproximadamente me dedico a la evangelización pública en todos estos espacios digitales, en Instagram, aquí en YouTube. Bueno, estamos recién comenzando o retomando nuevamente este apostolado, a difundir principalmente la enseñanza que tiene la iglesia, transmitida por San Juan Pablo II sobre el amor humano, que es más conocida como la teología del cuerpo, pero también de diferentes temas que competen a la doctrina de la iglesia católica. El día de hoy tengo un video, digámoslo, algo distinto, porque si en este canal hablamos muchísimo de la teología del cuerpo y del amor humano y de la afectividad y de muchísimas otras cosas, cierto que ya llega el momento de hablarles un poco de pues lo que Dios ha hecho en mi vida, y hoy meditaba muchísimo de manera especial sobre esto porque créanme que el video que tenía pensado grabar era completamente diferente, pero sentía que en esta cuaresma es muy importante y se mueve muchísimo este espíritu de conversión, de penitencia, de transformación, de volver y de acercarnos más al Señor. Y sentía que quizás ya era el momento de contarles un poco cómo fue ese proceso para mí de encontrarme con el Señor, quién era para mí el Señor hace 9 años que lo conocí, y por qué de una manera tan evidente y tan diciente he podido sentir cómo Él ha transformado mi vida, la de mi familia, mi historia, y por supuesto cómo llega todo esto de la ideología del cuerpo, la evangelización digital. Nunca lo había hecho, si bien hay una parte de mi testimonio que está en YouTube aquí, creo, por una vez que me invitaron en un canal a darlo, pues había muchas otras partes de mi testimonio que, digámoslo, yo había omitido porque sentía que no era el momento para contarlas, porque sentía que necesitaba pues, de más respaldo, de más oración, de más, digámoslo, de un poco más de vida interior en mi corazón para poder llegar a esto, y también de acompañamiento. Y créanme que realmente si yo hoy estoy haciendo este video, no lo estoy haciendo porque sea fácil, porque me siento orgulloso, porque realmente sea como una manera en la que yo diga, wow, quiero contarles. No, realmente no. Lo hago porque he visto cómo Dios ha obrado en mi vida, y me parece que en esta cuaresma, pues tal vez muchos de ustedes puedan estar viviendo algo de lo que yo viví, y tal vez esto les sirva para ver que si Dios lo pudo conmigo, lo va a poder con ustedes también, queridos hermanos. También ha sido un proceso de estar respaldado, digámoslo, en dirección espiritual, en confesión. Tengo muchos sacerdotes que me han podido ir orientando en todo este proceso y que poco a poco me han ido sabiendo cómo orientar para llegar aquí a contar este testimonio, si se puede llamar así. Muy importante, digamos, todo este contexto, porque a veces yo siento que podemos llegar a tomar muy a la ligera esto de cuenta tu testimonio y yo me paro a contar mi testimonio y todo esto, y yo siento que pues no es tanto mi testimonio, es más bien lo que el Señor ha hecho en mi vida por pura misericordia que tiene conmigo, literal. Entonces yo creo que más que contar mi testimonio, contarles mi vida, es contar lo que Dios ha hecho en mí, lo que yo he visto que ha hecho, y cómo he sido testigo, digamos, directo, cómo he sido yo el testigo de cómo Dios puede transformar por completo la historia y la vida de un ser humano. Y me parece que eso es lo que realmente debe mover al cristiano a, más que contar su testimonio, es a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y por eso lo hago hoy. Créanme que no me mueve nada más. Claramente habrán cosas en las que, o cosas muy puntuales en las que, digamos, no profundice. Voy a tratar de ser, digamos, bastante general, pero sí dándoles una idea de lo que era yo y lo que soy ahora en Cristo, por pura gracia y misericordia de Dios. No siendo más, comencemos. Obviamente yo desde antes le pido mucho al Señor y al Espíritu Santo que esto sea de muchísimo bien para sus almas. Y este video yo se lo consagro a la Virgencita, que ha sido realmente casi que una persona, por no decir la persona más importante en todo este proceso de conversión. Pero bueno, mis hermanos, ¿qué les puedo contar yo? Por gracia y misericordia del Señor tuve la fortuna, realmente para mí es una fortuna decir esto, de nacer en una familia católica, eh, en un seno de un matrimonio más bien. Tuve la fortuna de poder nacer en una familia conformada por una mamá y por un papá presentes. Tuve la fortuna de nacer y de tener, digámoslo, al menos en los primeros años de mi vida, digámoslo,
pues muchas cosas, o sea, nunca me faltó nada, es lo que quiero decir. Nunca tuve, digámoslo así, una carencia, no pasé hambre, no pasé frío, tuve muchas comodidades. Claramente esto fue un privilegio que el Señor en su infinita misericordia quiso permitirnos a mí y a mi familia. Crecí en una familia con muchísimo, muchísimo amor. Fui muy deseado, fui muy planeado por mis papás. Preguntándole a mi mamá, siempre me decía que desde el momento uno en que se dieron cuenta que yo venía, siempre fue una alegría inmensa. Pues somos en mi casa dos, o sea, mi mamá, papá, yo soy el hermano mayor y tengo un hermano menor, ambos igual de deseados. Y siempre hubo una alegría muy grande al recibirnos, o sea, nunca hubo una experiencia de rechazo, por decirlo así, como pueden haberlo experimentado otras personas desafortunadamente desde el vientre, ¿no? En mi caso, por pura misericordia del Señor, siempre hubo una alegría muy grande al darse cuenta pues que yo venía desde siempre. Hubo una apertura muy grande por mis papás, por mi familia, y esto fue, digámoslo, algo que marcó fuertemente mi infancia, porque mi infancia, digámoslo, a raíz de este amor en el que yo crecí, pues digámoslo, estuvo acompañada de experiencias muy hermosas, del calor de familia, del calor de hogar, de tener a mamá y a papá presentes en mi vida, de no sentir, digámoslo, esta ausencia de, hombre, no tenía a mi mamá, o hombre, no tenía a mi papá, o es que esto pasaba. No, realmente yo puedo decir que si hoy en día yo, Juan Camilo, deseo y anhelo muy profundamente poder algún día formar familia, tener un matrimonio y tener hijos, es porque el matrimonio que yo vi en mi casa fue un matrimonio pues que tal vez tuvo sus dificultades, tal vez no tuvo sus dificultades, pero que al menos en lo que nosotros como hijos veíamos fue un matrimonio que se movía siempre en el ámbito, digamos, del respeto, del amor, del cariño, tanto de mi mamá con mi papá, de mi papá con mi mamá y de ellos hacia nosotros. Y esta experiencia de amor desde la edad tan temprana, digámoslo así, pues fue muy útil y me ayudó demasiado. Yo creo que fue una de las mayores, no creo, ha sido una de las mayores bendiciones que yo he podido tener, digámoslo, en mi vida. A pesar de todo esto, por las circunstancias que sea, digámoslo, la fe en mi familia en ese entonces no estaba tan bien cimentada, y al no estar tan bien cimentada, pues obviamente, digámoslo, hay fallas, ¿no? Y hay cosas en las que, digamos, empiezan a negociar y empezamos al no tener una fe firme, digámoslo, al no estar cimentados en Cristo, al no tener una conciencia, digamos, de la importancia de los sacramentos, del valor de la Eucaristía, del valor de la oración, del Santo Rosario, de las virtudes cristianas, del cristianismo en sí mismo, pues obviamente empezamos a negociar con muchísimas cosas que, pues digámoslo, no son propiamente de Dios, ¿cierto? Que aunque no son en sí mismo, o al principio no eran en sí mismas pecaminosas, pues sí empezaban a crear una conciencia bastante laxa sobre otro tipo de situaciones y otro tipo de cosas que se iban viviendo. Yo recuerdo mucho que desde muy temprana edad, no me pregunten por qué, créanme que yo todavía me lo pregunto y en oración se lo pregunto mucho al Señor desde una edad muy temprana. Yo sí puedo reconocer que hubo una fascinación, digámoslo así, o una inquietud muy grande por todo lo que, digamos, estaba relacionado con los ámbitos, digámoslo, como el oculto, del esoterismo, como de lo miedoso, de lo oscuro. Yo recuerdo que cuando tenía 4 años, mis películas favoritas no eran las de Disney, no eran las de Marvel, no eran las de superhéroes, mis películas favoritas eran las de vampiros, eran las de monstruos. Yo al colegio llegaba perfectamente a hablarles a mis compañeros de películas de terror cuando todos se espantaban y yo no entendía por qué se espantaban, porque para mí era completamente normal. De hecho, yo de las fiestas que más me apasionaban y de las que más amaba y celebraba con toda era la fiesta del Halloween, y siempre era con un tinte muy oscuro. O sea, yo no era el niño normalito, digámoslo así, que se disfrazaba en Halloween, no sé, de superhéroe, de alguna cosa, digamos, inocente, sino que mis disfraces siempre eran muy oscuros. Eran de vampiros, eran de monstruos, eran de esqueletos, eran de calaveras, eran de cosas, digámoslo, que tenían mucha relación con la muerte, con lo oscuro, con el no sentir, con el no tener corazón, con lo miedoso, con lo tenebroso, con lo de las tinieblas. Y yo siento que esto en mi testimonio marca algo muy grande, porque desde muy pequeño, vuelvo y les doy el contexto que tenía antes, una familia de mucho amor, pero una familia que no estaba tan cercana a la fe. Y pues yo desde muy chiquito venía con esto, sí, desde muy chiquito, que obviamente, digámoslo, en su momento no se veía, o digámoslo, mi familia no lograba como dimensionar los alcances que esto podría llegar a tener más a futuro, ¿cierto? Sino que lo veían como algo muy inocente, como, bueno, el niño es muy avispado y le gustan las películas de terror, pues, ¿qué podemos hacer? Le gustan los vampiros, pintémoslo con niños de vampiro, maquillémoslo de vampiro y que salga. Yo me acuerdo, hermanos, yo recuerdo que yo desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre estaba vestido de vampiro todos los días. Yo llegaba del colegio a ponerme mi disfraz
y a que me pusieran y me caracterizaran de vampiro y yo salía a jugar y yo me creía un vampiro, yo sentía que era un vampiro. Y desde muy pequeño, como les digo, tuve una relación, digámoslo, muy, muy de cerca, como con todo esto. Siempre hubo una inquietud, siempre hubo un deseo de conocer más, siempre hubo una atracción bastante grande por todo este mundo. Como les digo, siempre lo he preguntado, lo he tratado como de entender, nunca lo he podido entender. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, hay cosas que no entendemos. Pero esto era más o menos mi infancia. Mi infancia fue una infancia muy enmarcada desde el amor, pero fue una infancia, digámoslo, en la que yo me movía mucho en esto, ¿cierto? Y recuerdo mucho que Em, pues como les decía, para mí la fiesta del Halloween era una fiesta muy importante. Yo la celebraba con toda. De hecho, yo recuerdo que más o menos cuando tenía 8 años, que es la edad en la que en Colombia se hace la primera comunión, yo negocié, digámoslo, mi fiesta de primera comunión por una fiesta de Halloween. Yo dije, no, no me hagan fiesta de primera comunión, yo quiero mi fiesta de Halloween. Evidentemente, el hacer la primera comunión era más por una tradición de todos hacen la primera comunión, pues usted no va a ser la excepción, pero nunca hubo una convicción, o sea, nunca hubo como una certeza de quiero hacer la primera comunión o para mí es importante la primera comunión porque voy a recibir el cuerpo de Cristo. No, eso en Juan Camilo no existía, esa conciencia en mí no estaba, no sé si en la de mis papás, pero mi fe era una fe, digámoslo, muy de este tipo, ¿no? Una fe muy, muy de vez en cuando vamos a misa los domingos. Sin embargo, había días en los que yo me inventaba cosas para no ir a misa porque me daba pereza realmente. Entonces yo podía decir, no, estoy muy enfermo, estoy muy maluco, o vamos a visitar a la abuela, o vámonos a tal party porque no vamos a almorzar. O sea, yo era como muy perspicaz, ¿no? Yo decía, hombre, yo sé que más o menos la misa es a las 11, entonces a las 10:30 tengo que estar diciendo que estoy enfermo, o que vamos donde la abuela, o que tengo mucha hambre y que vamos a comernos a la otra parte, para que digan, bueno, salgamos, no alcanzamos a ir a la misa, qué pesar. Entonces siempre, siempre sí hubo una malicia de no querer ir a la misa, porque en mi, digámoslo, poca comprensión del misterio eucarístico, pues para mí la misa era algo completamente aburrido. Yo realmente iba y cuando iba a ir a esperar el momento en el que tocaban la campanita para arrodillarme y con mi hermano hacer sonidos de campana y reírnos y de resto nada más. Realmente no había una profundidad en la fe. Dios para mí en ese entonces era un señor que estaba en el cielo y que me cuidaba. Y ya. Porque como les digo y como se los contaba en un principio, pues en un principio mi familia tuvo, digámoslo, bastantes posibilidades económicas, digámoslo así, bueno, no sé cómo explicárselos, o sea, no pasábamos necesidades, es lo que quiero decir. Y al estar, digamos, en un entorno donde podía tener lo que quisiera, digámoslo así, sin que nos llegaran a malcriar, porque por pura misericordia del Señor no nos volvimos esos niñitos malcriados de que lo quiero y lo tengo, no. Pero si teníamos, digamos, la facilidad de quiero esto, pues ten esto. Vamos a comer hoy, no sé, comida italiana, vamos a comer italiana, tengo antojo de pizza, compremos una pizza. Entonces, tenía todo esto y estaba tan rodeado de una vida, digámoslo, como con tantos lujos, por decirlo así, pues que en mi corazón nunca hubo una necesidad de Dios. O sea, yo nunca sentí la necesidad de tener a Dios en mí, porque yo tenía todo. Entonces, para mí era como Dios. O sea, Dios no es el que me da las cosas, son mis papás los que me la dan y para mí Dios es, pues, ese Señor que está arriba en el cielo, un viejito que nos cuida y pues que hay que decir el Padre Nuestro y el Ave María y el ángel de la guarda antes de dormir y ya. Entonces realmente no había una profunda, digamos, una vida de fe sólida en el corazón, no había una vida cristiana, por consiguiente no había una vida de virtud, por consiguiente había muchas cosas con las que yo era, digamos, era muy fácil negociar. Yo podía perfectamente decir, creo en el Dios de la vida, creo, y lo amo y yo estoy con Dios, pero también quiero ir de la mano con todo este mundo de oscuridad de las tinieblas y no me parece que haya algún tipo de contradicción entre esto. Hubo algo que sí marcó muy fuerte mi vida desde muy niño y yo siento que desde ahí el Señor ya empezaba a tocar la puerta de mi corazón y a decirme, es a mí a quien buscas, Juan Camilo. Y es que em, desde muy niño, yo podría decir que más o menos desde los 7 8 años, a pesar de que me encantaba todo este mundo y me fascinaba toda esta cuestión, sí me ocurría algo en las noches cuando intentaba dormir y era que yo experimentaba, digámoslo, cosas muy sobrenaturales, especialmente a la hora de ir a dormir. O sea, yo llegaba al momento de dormir y me pasaban cosas muy, de un carácter muy preternatural, hermanos. O sea, cosas que yo no, hasta el día de hoy no logro explicar y que realmente se las atribuyo a, pues, al demonio. Cosas muy fuertes, pues como les digo, no alcanzaría a entrar en detalles, pero para que se hagan una idea general, eh, a mí me tocaban, digamos, me cogían los pies, me abrían las puertas, me prendían la luz, me alaban la cobija, cosas de este estilo, y yo no podía dormir, aunque me gustaban todas estas cosas cuando me ocurrían, no, y yo recuerdo que fueron muchos los años en los que
digamos, yo vivía con muchísimo miedo. Para mí la hora de dormir era la hora de dormir. O sea, a mí no me gustaba la hora de dormir porque era la hora en la que me sucedían todas estas cosas y yo recuerdo que había un sentimiento de impotencia muy grande porque yo no era capaz de pedir ayuda. O sea, para mí era muy difícil pedir ayuda y gritar y fueron muy pocas las veces en las que yo dije como mamá, papá, me está pasando esto. O sea, no, y yo por mucho tiempo llevé esto solo. Sin embargo, yo recuerdo, yo no sé de quién lo escuché, yo no sé si alguien me lo dijo, pero yo tengo la certeza interior, en algún momento tuvo que haber sucedido, pero yo recuerdo mucho que en esos momentos la única persona en la que yo pensaba era la Virgen María. Y pasaba algo muy peculiar. Cuando yo empezaba a vivir todo esto, me empezaban a molestar y todo esto que les estaba contando, yo pensaba en la Virgen y yo la llamaba a ella. Y había algo muy curioso. Hoy entiendo, pero que en su momento no entendía. Cuando yo llamaba a la Virgen, cuando yo pensaba en la Virgen María, todas estas cosas cesaban. O sea, yo podía dormir. Solamente cuando yo clamaba a la Virgen María, yo podía retomar, digamos, el sueño, podía dormir, me sentía tranquilo, me sentía seguro. Y aunque obviamente en ese entonces yo no lo entendía, pues ahora yo lo entiendo muchísimo más. Yo sí creo, considero que eso fue fundamental en mi proceso de conversión a futuro, porque desde ese momento yo sí sentí, digámoslo, con la Virgen María, la figura de mamá. O sea, yo sentí que tenía algo muy cercano con ella, porque ella era la que me cuidaba y la que me protegía en esos momentos, digamos, como tan vulnerables. Sin embargo, esto no tenía, digamos, un impacto significativo en mi vida. Yo fui creciendo y en la medida en la que fui creciendo, también hubo un evento que les digo que marcó fuertemente la vida, mi vida particularmente. Y fue más o menos cuando yo tenía 8 o 9 años. Creo que estaba más o menos en tercero, cuarto de primaria aquí en Colombia. Más o menos, como les digo, 9, entre los 8 y los 10 años, es más o menos. Y recuerdo mucho que al colegio en el que yo estaba, un colegio muy bueno, gracias a Dios, em, pues desgraciadamente habían algunos de mis compañeros que ya habían sido, digámoslo, expuestos a toda esta, digamos, cultura de la hipersexualización. Es decir, muchos de mis compañeros del salón ya habían sido expuestos, digamos, a contenidos explícitos, a pornografía, ya se entendían mucho los chistes de doble sentido. Digamos, yo no entendía mucho de lo que ellos hablaban, pero sí recuerdo que hubo algo muy particular que marcó muchísimo mi vida, mi historia, y fue un día que estábamos en clase de sistemas o de informática o de computación, como lo llaman en sus países. Y yo recuerdo mucho que en esa clase, eh, generalmente por computador nos hacíamos en parejas, entonces teníamos que hacer trabajos ese día y era como entre dos, o a veces era entre uno. Ese día yo no recuerdo si estábamos en parejas o si estábamos individual, lo que yo sí me acuerdo era que yo estaba en mi computador y yo me acuerdo que el compañero que yo tenía al lado del salón, volvemos a lo mismo, la edad entre 8 o 10 años, yo recuerdo que él busca algo en Google y pues él se sobresalta. Y cuando él se sobresalta, pues obviamente él se sobresalta tanto que llama mi atención, pues yo miro al lado y me doy cuenta que, pues en su momento no lo entendía, pero en su pantalla yo recuerdo mucho que, pues había pornografía. Y eso a mí me marcó muchísimo porque yo no entendía lo que estaba viendo, pero sí entendía lo que estaba viendo, digámoslo así. Yo recuerdo mucho que fue impactante para él por el sobresalto, porque lo que salió fue algo muy grotesco, no fue algo explícito y ya, sino que fue explícito, fue grotesco y era violento, sino que también eso me impactó muchísimo y a mí esa imagen se me quedó, digámoslo, se me quedó muy, muy grabada y para ese entonces también, desgraciadamente, digámoslo, siguiendo estos parámetros de educación sexual integral, pues nosotros ya habíamos recibido al colegio las visitas de estos profesionales de dudosa procedencia que llegan a decirle a los jóvenes y a los niños que la sexualidad la pueden ejercer desde la edad que quieran y que somos libres de hacer y deshacer y de ver y de buscar y de experimentar y de probar y de explorar y de toda esta cuestión. Entonces, digámoslo, ya había, digámoslo, una idea de lo que era la sexualidad humana, más que la sexualidad humana, lo sexual. Y claro, con este, digamos, primer contacto con la pornografía fue como ya, lo entiendo muchísimo más. No había, digámoslo, todavía, digamos, la experiencia como tal del placer sexual, pero sí había una idea, ya había una malicia, sí, ya había ya no había una inocencia, lo que quiero decir. Y como ya no había una inocencia, pues de ahí para allá, en mis compañeros, en mi salón particularmente, digamos, se movían muchas cosas de este tipo, se movían chistes de doble sentido, eh, a- con 9 10 años ya se morboseaban, nos morboseábamos entre todos, entre niñas, niños, o sea, era algo muy
que claramente, digamos, no era, digámoslo, en la edad en la que teníamos, o sea, no era, digámoslo, compatible con la edad que teníamos, pero tampoco era normal. Sin embargo, para nosotros era algo completamente natural, o sea, algo natural, algo normal, respaldado no solamente por las personas de dudosa procedencia que nos habían visitado y nos habían dado toda esta charla de educación sexual integral, sino también por algunos docentes, profesores que, digámoslo, cuando se paraban a darnos clase, pues tal vez no lo hacían de forma explícita, pero sí lanzaban sus comentarios, que obviamente ya en ese entonces nosotros entendíamos perfectamente. A raíz de todo eso, pues en mi vida se empiezan a desencadenar muchísimas cosas. Ya no tenía a Dios en mi corazón, tenía una fascinación muy grande por todo este mundo, digamos, lo del ocultismo, de lo tenebroso, del sin corazón, de no siento, no lloro, no me importa nada. Y empieza, digámoslo de manera muy particular, toda esta parte de la sexualidad a, a entrar en mi vida, no solamente en la mía, sino en todos aquellos que me rodeaban. Y empezamos, sobre todo, ya a abanderarnos de este discurso. Ya llegamos más o menos a grado, ya como les decía, esto sucedió más o menos entre segundo y cuarto grado de primaria. Ya llegamos a quinto, entramos a sexto, y pues aquí ya entra todo un boom, porque ya empezamos, digámoslo, en los círculos de amigos, en las reuniones, en los descansos, mientras llegaban los profesores a darnos clases, pues lo que nosotros compartíamos eran las experiencias que cada uno iba teniendo. Entonces ya, digamos, en ese entonces, en niños de 12 11 años ya nos sentábamos a escuchar cómo niñas nos hablaban y nos contaban cómo habían perdido la virginidad, en niños cómo nos contaban cómo habían seducido a otras de otros salones y se las habían llevado a la cama, habían hecho esto, ya habíamos, digamos, teníamos una conciencia completa de la sexualidad, del desorden sexual más bien, ya habían experiencias, digamos, los sexuales, habían muchas cosas, sí, y todas desde un marco de esto es normal, esto está bien y nosotros tenemos derecho a, porque no estamos en el siglo XIX, no estamos en la Edad Media, somos libres y tenemos derecho a gozar de esto y, o como les digo, esto era reforzado por, por material de otras personas, por cartillas, por documentos, por redes sociales, porque quizás en los youtubers que veíamos de turno en su momento, pues también hablaban de estos temas con una laxitud muy grande. Por supuesto que ya se empiezan a tocar temas, digamos, como lo del aborto, que por pura misericordia del Señor yo nunca estuve de acuerdo con el aborto, aunque vivía en una, digamos, en un libertinaje bastante fuerte, pues yo nunca estuve de acuerdo con el aborto. Pero sí estaba de acuerdo con muchas otras ideologías, por ejemplo, la ideología feminista, la ideología, digamos, de la comunidad LGBTI, me parecía que también, digámoslo, era de los que pensaba que todos tenían su derecho a amar libremente y como quisieran y a quien quisieran y, digamos, nadie se puede meter en esto. También ya muchos de nosotros nos abanderábamos y practicábamos, digamos, este discurso de la sexualidad como una expresión de libertad y de empoderamiento y de tú puedes y goza y hazle y no pasa nada. Pero lo que no, lo que yo al menos no me daba cuenta era el daño tan grande que eso me estaba haciendo. Y de la atadura tan grande que yo a una edad tan temprana y tan corta, pues ya estaba creando en mi vida. Y la dependencia tan grande que en su momento yo no lo veía como una dependencia, sino más bien como una libertad que yo ejercía, pues que yo ya estaba creando a muchas prácticas. O sea, yo les digo que desde una edad muy temprana, como les decía, más o menos desde los yo me atrevería a decir casi que desde los 8 o 9 años, pues yo ya tenía contacto con todas estas prácticas, con la pornografía, con muchísimas prácticas de carácter sexual que, pues, que rompían al ser humano y que, digamos, en el desarrollo psicosexual del ser humano, pues hay edades, ¿no? Hay edades y esto no justifica, digamos, ciertas prácticas, pero pues, hombre, no es lo mismo que un joven o un adolescente de 14 15 años, digámoslo, se adentra en todo esto de la experiencia de la sexualidad por la edad la que está viviendo, a que un niño de 8 o 9 años se meta en todo ese tema, digámoslo, habiendo sido víctima de toda esta cultura de la hipersexualización y del falso discurso de la sexualidad como, pues como libertad, ¿cierto? A raíz de todo esto, pues mi vida empieza a desordenarse completamente. Desordenarse completamente. Entonces, como les decía, yo ya empecé a crear una dependencia completa, completa, completa. Casi podría llamarlo no solamente una dependencia, sino una compulsión muy fuerte en esta parte de lo sexual. Casi podría llamarlo, podría decirlo yo. Obviamente, como les digo, esto ha sido acompañamiento con sacerdotes, dirección espiritual, psicológica, para poder, digámoslo, llegar a afirmarlo de esta manera, no solamente una compulsión, sino en cierto punto una adicción bastante grande a todo este tema de la pornografía. Por consiguiente, obviamente esto siempre va muy, muy de la mano con la práctica de la masturbación,
por pura misericordia de Dios no llegué a estar con una persona porque realmente lo digo, no se me presentó la oportunidad porque creo que si la hubiera tenido también lo hubiese hecho, porque no tenía una conciencia, o sea, para mí no había una conciencia, no había una relación moral entre esto está mal, no, para mí era algo bueno, para mí está bien, pero también en esta edad particularmente llega con más fuerza este gusto, esta fascinación vuelve a despertarse con mucha más fuerza por el ocultismo y por el esoterismo. Me empieza a gustar una niña y esta niña le encanta todo este tema y entonces yo obviamente como que también me gustaba el tema, entonces bueno, vamos a meternos con más fuerza y empiezo a investigar y empiezo a leer. Yo soy una persona muy apasionada, yo me apasiono por lo que me gusta, por lo que me llama la atención y pues hoy en día me apasiona la teología del cuerpo, me apasiona la dignidad humana, me apasiona las cosas de Dios, me apasiona todo esto, investigo, leo, me formo, yo estudio teología precisamente porque me apasiona esto, pero pues en esa época no me apasionaba nada de eso, sino que me apasionaba todo lo contrario. Entonces por consiguiente yo todas las lecturas, todos los libros, todo lo que yo buscaba, leía, el contenido que yo tenía era contenido sobre estos temas de ocultismo, de brujería, de nueva era, de esoterismo. En mi casa también empiezan a practicarse ciertas cosas de carácter ocultista y de carácter esotérico. Entonces ya la forma de ver esto era como un es normal, porque en mi casa se hace, mis papás lo hacen, porque yo no puedo hacerlo. Entonces esto ya empieza a desordenar más mi vida y por supuesto alejarme muchísimo más de Dios. Si recuerdo un día, estaba yo en este punto mi relación con la iglesia y con Dios no era mala, o sea, yo no les puedo decir que yo era el típico, mejor dicho, ateo, agnóstico que iba contra la iglesia y contra el papa y los... No, o sea, yo no, yo realmente, para mí realmente era indiferente lo que la iglesia hacía o lo que la iglesia hiciera, porque como les decía, pues no había una relación entre moralidad y actos, o sea, yo era como que X, lo que la iglesia opine, pues no me importa, yo hago esto porque me parece bien, porque me gusta, porque X, ¿cierto? Sin embargo, recuerdo mucho una vez, siempre, por gracia de Dios, he tenido la oportunidad de vivir donde yo he vivido, siempre me ha quedado muy cerca de la iglesia, o a una cuadra o al frente. Y en esa oportunidad estaba viviendo yo en un barrio donde tenía la iglesia al frente. Y yo recuerdo mucho que un día yo me asomé en la ventana y vi el grupo juvenil de la iglesia, que estaban saliendo y estaban cantando y estaban felices. Y yo recuerdo que por un instante yo los miraba y yo sentía que algo me llamaba con ese grupo. Yo decía como, hombre, ¿qué tienen esos? Yo quiero eso. Pero después yo decía, no, esta gente es muy ridícula. Y me cerré y volví a mis cosas. Pero yo siento que desde ahí Dios ya estaba llamándome, Dios ya estaba poniendo como, hombre, te necesito, te quiero, es a mí a quien estás buscando. Desde ese momento yo siento que Dios estuvo como ahí, como ven, yo te busco, yo te estoy propiciando todo. Y empieza también, digámoslo, a través de la Virgen, a través de todas estas experiencias, como a decirme, hey, yo estoy aquí, mírame, es a mí. En ese punto, más o menos a mis 11 años, estando viviendo todo esto, el contexto que les di anteriormente, más ya las prácticas, digamos, lo de santería en mi casa, ocultistas, mi fascinación por todo este tema, la sexualidad tan desordenada que había empezado a vivir, o que ya llevaba viviendo más o menos 2, 3 años, llega a mi vida otro punto crítico, y es que en ese entonces mi familia experimentó una quiebra económica y como yo les decía, pues nosotros teníamos muy buen poder adquisitivo y llega la quiebra económica de un momento a otro y pasamos de tener muchas cosas a no tener nada, literal. Que gracias a Dios no pasamos hambre, pero para lo que estábamos acostumbrados y para el estilo de vida que lleváramos, pues sí fue un cambio bastante drástico porque estábamos acostumbrados a tener la nevera llena y a pasar de comer cosas diferentes todos los días, de cenar en restaurantes, de cada fin de semana estar comiendo, no sé, pizza, comida italiana, pastas, etcétera, pues pasamos a comer cosas más sencillas, que hoy agradezco inmensamente, pero que en su momento pues fue un cambio muy drástico. Digamos que a raíz de todo esto es que en mi casa empiezan a meterse como con estas prácticas, como tratando de buscar abundancia. Y al final eso es lo que hace el demonio. El demonio te engaña, el pecado te miente y te hace creer que lo que tú necesitas lo vas a encontrar es en cosas ajenas al único que te las puede dar, que es Dios. Para no alargarles más el cuento, mis hermanos, cuando yo tengo más o menos 12 años, yo ya estaba muy metido en todas estas cosas, muy metido, muy metido. Yo tenía un cuaderno, yo recuerdo mucho, y en ese cuaderno yo consignaba todas las cosas que aprendía. Entonces, de repeso llega una persona que Es que, hermanos, ay, Dios mío. De repeso llega una persona que me recomienda un canal de YouTube que enseñaba a invocar cosas. O sea, literal, así como... Es que era muy charro, de verdad, muy gracioso.
Pues hoy en día yo digo es muy gracioso porque tenía todos los medios, o sea, yo estaba literal caminando directo a mi condenación sin darme cuenta. Y como lo dicen las escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo tenía en mi corazón oscuridad, libertinaje, egoísmo, muerte, tinieblas, y pues eso era lo que yo hablaba. Y mis reuniones con mis amigos en el colegio eran tipo, se te murió tu abuela, ¿quieres hablar con ella? ¿Tú sabías que puedes hablar con tu abuela muerta? Sí, ven, yo te enseño a hacer una sesión espiritista. ¿Quieres jugar la tabla Ouija? Venga, porque no le preguntamos. O sea, ese era para mí era mi forma de ayudar a los demás. Y yo en mi cuaderno escribía todo, las invocaciones, cómo hacer, los rezos, los rituales. Y llegué a intentar algunos. En ese proceso pues me di cuenta que pues evidentemente el demonio sí te puede dar poder y el demonio sí te puede prometer cosas y tú ahí puedes encontrar muchas cosas que tú dices, hombre, esto te engancha porque juega con tu soberbia, con el deseo tan desordenado que tenemos del poder. Cuando tú ves que tú tienes el poder de conseguir dinero, de conseguir alguna persona, de conseguir buenas calificaciones, porque yo recuerdo que muchas de mis buenas calificaciones dependían de ciertos rezos o de ciertas prácticas, pues tú dices, no, pues yo soy el amo, yo soy el rey, yo puedo hacerlo. Como se lo decía la serpiente a Eva antes de tentarla o tentándola, seréis como dioses. Eso es lo que el demonio te hace, te miente. Seréis como dioses porque ejerces libremente tu sexualidad. Seréis como dioses porque lo que tú pides en una oración o prendes una vela lo tienes. Seréis como dioses porque si tú quieres estar con esta persona, haz un rezo y lo tienes. Entonces, claro, eso en un niño de 12 años, inmaduro completamente, quien no tenía la fe, que no tenía buenas herramientas y que estaba completamente viciado en el mundo, en el demonio y en la carne, pues eso es un nuevo mundo, eso es la revolución, eso es lo más hit. El caso es que, pues yo empiezo a hablar mucho de esto, yo empiezo a comunicar, yo empiezo a llamar, empiezo a invitar gente, como que háganle, venga, métanse en esto, vean conmigo. Y por pura gracia y misericordia de Dios, un día se lo dije a la persona equivocada. Se lo dije a una persona que la mamá de esta persona ya estaba comenzando un proceso de consagración a Jesús por María por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Y pues esta era de esas niñas, hoy es mi mejor amiga, es de estas niñas que le cuentan todo a sus papás y ella fue y le dijo a la mamá, mami, mira que en el colegio hay un niño que es muy raro, a él le encanta esto, 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 y él habla de esto, esto, esto. Pues esa señora no tuvo nada más que decirle, yo necesito que usted se haga amiga de ese niño. Y yo digo que me compraron con un helado, literal, porque un día ella de la nada me dijo, yo te invito a mi casa hoy, vamos. Y mi mamá quiere conocerte y, ¿verdad? Me invitaron a la casa, me compraron un helado y me empezaron a sacar información. Y empezaron a contar todo y yo hablé y hablé, ellos preguntándome, no, ¿y a ti te gustan eso? Yo sí, a mí me gusta eso y a mí no me da miedo y a mí no me importa y yo hago esto y yo hago esto y yo hago esto y yo hago esto. El caso es que yo hablé tanto que después ella pues va y habla con mi mamá y le dice, oiga, su hijo está haciendo unas cosas rarísimas, póngale atención, mire, búsquele, él tiene un cuaderno así, 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 escribe estas cosas, él dibuja demonios, o sea, él está mal. Y mi mamá en ese entonces, pues yo siempre, digamos, lo proyectaba la imagen de niño bueno, niño sano, el que no hace nada, la hojita blanca de la familia, entonces, pues era como, hombre, pues este niño no hace nada, este niño no da que hablar, las calificaciones son las mejores, los profesores siempre lo tienen, digamos, los honores, o sea, izaba bandera, o sea, siempre era el niño. O sea, era un muy buen estudiante, yo mostraba y reflejaba una imagen muy buena, entonces pues mi mamá no le creía, sin embargo ese día yo me acuerdo mucho que ella llegó a mi casa, pues llegó a nuestra casa y me dijo, tráigame la maleta, y yo tuve una corazonada muy fuerte que tenía que ver con el cuaderno y verdad, ella abre la maleta y empieza a sacar todo, todos los cuadernos, todos los cuadernos, todos los cuadernos, coge la maleta y la sacude hacia abajo. Y yo sabía que el cuaderno estaba ahí porque yo nunca lo sacaba de la maleta era como mi lugar seguro. Y ella empieza a sacudir eso y el cuaderno no salía y yo le decía como, Dios mío, me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar. El caso es que después de sacar todo, de vaciarlo y de volver a meter todo, ella me dice, no, yo creo que te confundieron, no eras tú, es que me dijeron que tú tenías un cuaderno así, 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 así. Cuando ella me vuelve a entregar la maleta, hermanos, yo abro mi maleta, mi maletín y cuando miro, ahí estaba el cuaderno. Por fuerzas realmente diabólicas, ese cuaderno no salió. Y yo ahí no quedé al descubierto y yo dije, tengo que empezar a pisar con más cuidado porque hay gente que está empezando a informar y yo no quiero esto. Y yo ese día boté el cuaderno, recuerdo mucho que yo lo quemé por eso, porque yo dije me van a pillar. O sea, yo no lo quemé porque dijera, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo lo quemé porque yo dije me van a pillar.
Y resulta que a raíz de todo eso, pues yo seguí con mis vainas, yo seguí con mis cosas, ya más cauteloso, con más cuidado, teniendo, digamos, mucha precaución a quien invitaba a hacer sesiones espiritistas y a quien invitaba a jugar todos estos juegos. Y pues llega un día en el que me hablan de un retiro espiritual. Y cuando yo escucho esta palabra, yo digo, hombre, que esta gente está muy loca, ¿qué le está pasando? Yo como un retiro espiritual, yo como que decía, eso es para la gente que mata, que roba, yo no necesito eso, según yo no necesitaba eso. Sin embargo, la insistencia fue tanta que cuando yo menos pensé, la mamá de mi amiga, junto con otros papás del salón, me regalan un retiro espiritual, me compraron la boleta para ir a asistir a un retiro espiritual de un movimiento que hay aquí en Colombia, que se llama Lazos de Amor Mariano, y llega a mi casa esta señora y le dice a mis papás, oiga, es que yo quiero mucho a su hijo y le tengo un regalo espectacular, es un retiro. Y mis papás, se los digo, yo no salía de mi casa, o sea, yo no salía de mi casa porque no me gustaba salir de mi casa primero, y segundo porque yo soy asmático, entonces yo no era como de salir a lugares así muy fríos porque yo sufro de asma, entonces era como muy complicado, ¿cierto? Lo que sucede ese día, y pues tampoco era que me dieran muchos permisos así como vaya y duerma en otras casas y hágale, y mucho menos váyase para una finca 3 días solo a vivir un retiro espiritual, o sea, llega una señora de la nada a decir, tengo un retiro espiritual, yo dije, no, o sea, no hay ni chance de que me digan que sí. Oigan, cuando ella me dice, ustedes le dan permiso, le dice a mis papás, ustedes le dan permiso a él de ir al retiro, mis papás la miran y le dicen, pues si él quiere ir, nosotros le damos el permiso. Y ellos me miran, todos me miran y me dicen, ¿tú quieres ir? Y yo solamente por la presión social dije, bueno. Pero yo decía, Dios mío, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a ir a un retiro espiritual? O sea, yo no conozco a esta señora, yo no le tengo confianza, yo no necesito eso, yo para qué carajo voy a ir a un retiro espiritual, o sea, yo nada que ver con eso. Sin embargo, pues las almas se ganan de rodillas y ella no me propuso ir al retiro de la nada. Ella llevaba muchos meses orando por mí, muchos meses ofreciendo la coronilla a la misericordia, ayunando, ofreciendo las Eucaristías, el Santo Rosario, concretamente por Juan Camilo Cruz, por su conversión. Y eso es muy valioso porque per se y a pesar de todas las implicaciones que esto tuvo, o repercusiones espirituales que tuvo para ella nunca se cansó de orar por mí. Y aunque tuvo la tentación de dejarlo, porque hermanos, les pasó de todo, o sea, créanme que un alma, o sea, una presa, un pez gordo como lo era yo en ese entonces, pues no iba a ser así de fácil, ¿no? Y obviamente ella tuvo sus repercusiones espirituales en sus casas, en sus noches, y ella también tuvo que vivir ciertas experiencias sobrenaturales bastante incómodas y terribles, pues por eso, ¿cierto? Sin embargo, ella no se cansó de orar. Y no se cansó de orar y de ofrecer y de ofrecer y de pedirle a Jesús, Señor, tú tienes que hacer algo con este niño. Y fueron todas esas oraciones las que primero hicieron que mis papás me dieran el permiso y segundo hicieron que yo dijera que sí sin saber por qué yo había dicho que sí. El caso, queridos hermanos, es que llegó el momento de ir al retiro espiritual y llega Juan Camilo al lugar de donde sale el retiro. Se encuentra con niños de toda clase, con gente de toda clase y se encuentra con misioneros de este movimiento con una sonrisa muy genuina, que al principio me parecía bastante ridícula. Yo, para ser sincero, decía, esta gente es muy extraña porque todo el mundo me sonríe, todo el mundo es como, ven, yo te recibo la maleta, ven, ¿qué quieres? ¿Te quieres sentarte? Y yo decía, esta gente es muy extraña de verdad, pero no tengo ni idea. Y al retiro íbamos también varios del salón, entonces yo era, bueno, no voy solo al menos. El caso es que yo llego al retiro em, y yo creo que fruto de esas oraciones recibo una gracia actual, ¿no? Las gracias actuales nos enseña la iglesia que son gracias propiciadas por Dios para alcanzar la conversión de alguien. O sea, son gracias en las que, o sea, es un momento donde Dios dice, si no es aquí, no es ahora, no es nunca, mejor dicho. Tiene que ser aquí, tiene que ser ya. Pues yo experimenté una gracia actual en el retiro, el primer día. Yo llegué al retiro de ceros, no, nada que ver con la fe, nada que ver con Dios, con una vida completamente desordenada y lasciva en muchísimos temas, una atadura bastante fuerte a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel personal. Tenía, o sea, yo no tenía ni chance de convertirme tan fácil en el retiro. Sin embargo, a Dios le encantan los peces gordos y él dijo, este sí, este va a ser, este es el que yo quiero y por este fue el que yo vine". Obviamente por los otros también, pero yo siento que particularmente Dios quería algo muy especial conmigo en ese retiro, porque todo se dio de una forma muy diosidencial. Yo recuerdo mucho entrar al salón de las conferencias, sentarme, ver a toda la gente que había ahí. Yo recuerdo mucho que yo le texteaba a mi mamá y le decía, mami, mire,
Aquí hay gente muy mala, aquí hay niños de 12 años que tienen tatuajes, o sea, imagínese qué es eso, yo no necesito eso, o sea, yo no tengo tatuajes. Y yo le iba escribiendo y ella me respondía como, papi, disfrute el retiro, mira, a ver, aproveche y ya. Y yo como que interiormente hice como, bueno, hombre, yo ya estoy acá, tengo dos opciones, o me embargo todo el fin de semana, o vivo esto y bueno, vemos qué pasa. Y yo dije, voy a optar por la segunda, pues ya estoy acá, pues bueno, vamos a vivir el retiro. Y recuerdo mucho que entra la misionera que va a dirigir el retiro, que hoy en día ya sigue en el movimiento, sigue siendo misionera y realmente yo estoy muy agradecido porque por el sí que ella dio, o sea, esta es una secuencia de síes, ¿no? Hubo una que dijo que sí a orar por mí, hubo otros que dieron sí a vamos a entre todos a reunir el dinero para que este niño vaya al retiro, hubo otros que dieron el sí desde vamos a ir a predicar este retiro y al final todos esos sís fueron el fruto de mi proceso de conversión. Y cuando ella llega y dice, bueno, buenas noches, ¿quién como Dios? ¿Cómo están? Bienvenidos al retiro. Yo los invito para que antes de que empecemos, cierren sus ojos y hagamos una oración al Espíritu Santo. Pongan sus manos así como si fueran a recibir un regalo y yo recuerdo, y descrúcense, y yo recuerdo que yo no entendía por qué lo hacía, pero yo dije, hombre, vamos a hacerlo. Y yo cerré mis ojos, puse mis manos así, y yo dije, bueno, aquí estoy. Y en ese instante empieza a sonar una guitarra. O sea, ni siquiera habían empezado a invocar la presencia del Espíritu Santo. Él ya estaba ahí, pero no lo habían empezado a llamar. Pues en oración. Yo escucho esa guitarra y yo siento que esos fueron los microsegundos de la conversión, los llamo yo. Porque yo siento que yo entendí todo, pero no entendía nada. O sea, yo entendí todo, pero a la vez no entendía nada. O sea, yo estaba sentado ahí y cuando yo escuché esa guitarra yo sentí que algo me decía, tienes 12 años, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y yo empecé a ver todo. O sea, yo realmente empecé a ver que yo estaba metiéndome en algo muy oscuro, empecé a ver qué fascinación tenía yo tan fuerte por el ocultismo, empecé a ver por dónde iba, o sea, yo no sabía que me estaba condenando, yo no vi el infierno, pero yo sentí que yo no estaba haciendo lo correcto y yo sentí que yo no estaba siendo libre y o sea, fue un momento de gracia, yo les digo, fue un momento de gracia, yo no entendía, pero yo en ese momento sentí mucho amor y yo recuerdo que de mi corazón lo único que salía fue esto. Yo no sabía quién era, yo no sabía si esto era Dios, yo no sabía qué era lo que yo estaba sintiendo, pero yo me acuerdo que yo lo único que pude expresar desde lo más profundo de mi ser era, si esto eres tú, yo lo quiero todo. Y ahí yo me dispuse. Y ahí empezaron ya a orar, ven Espíritu Santo, y cantaron, y yo dije, wow, ¿qué es esto y dónde estuvo toda mi vida? Vivo mi retiro espiritual. Obviamente tuve confrontaciones muy fuertes con unos temas muy específicos. Por ejemplo, el tema de la nueva era me dio muy fuerte porque yo decía, no, hombre, esto cómo va a ser malo, esto cómo va a ser pecado, si mis papás lo hacen, si yo lo hago, yo esto no puede ser. El tema de la sexualidad también me dio muy fuerte porque yo decía, no, hombre, ¿cómo me van a decir que esto es un pecado? ¿Cómo me van a decir si esto es libertad? Si es que esto es auto, si es que esto es bueno, esto es placentero, es que yo no le hago daño a nadie. O sea, y yo me confronté muchísimo, sin embargo, siempre intentaba entender las cosas desde la perspectiva de Dios y era como una confrontación interna. O sea, créanme que fue algo muy fuerte porque era toda una crianza, digámoslo, en muchas cosas que no estaban bien. Y de un momento a otro llega Dios, llega el Espíritu Santo y te dice, no, esto no es así, es así. Y yo decía, no, hombre, pero es que yo toda la vida lo he hecho así, yo toda la vida, y esto me parece que no, y que no, y que no, y Dios es así. Y por pura misericordia de Dios, yo fui muy dócil y decía, bueno, amén, no sé cómo, pero amén, vamos a darle, vamos a hacerle, vamos para adelante con esto. El retiro espiritual a mí me cambió la vida. Y al final del retiro nos hablan de que seguía la consagración a Jesús por María. Y yo dije, yo tengo que seguir, o sea, yo no puedo parar aquí. Yo dije, yo sigo con toda, o sea, hombre, yo encontré aquí el sentido de mi vida y yo, algo que salí muy claro del retiro era que yo quería ser igual de feliz como los misioneros que estaban ahí. Y yo salí y, y continué mi proceso. Empecé la consagración y ahí empecé a vivir unas luchas mucho más fuertes. Digamos que la renuncia a la nueva era para mí no fue tan difícil porque fue como entender, hombre, esto es del diablo, ya, córtalo. Fue más fácil. Pero en todo en este tema de la sexualidad sí fue mucho más complejo porque ahí fue en ese instante cuando yo inicié mi proceso de consagración a Jesús por María, especialmente en la lección número 3 que es sobre el placer, sobre la sexualidad. Ahí fue cuando yo entendí que yo no estaba siendo libre, porque me di cuenta que desde el retiro que yo intenté cambiar todas estas conductas, dejar todas estas prácticas, yo me di cuenta que yo ya no era capaz de dejarlas. Y eran prácticas que no tenían sentido, porque yo ya no sentía o no recibía, digámoslo así, la misma gratificación o el mismo placer. Era un no salir, o sea, no puedo salir de esto
Y era como un círculo vicioso, no sé por qué lo hago, pero no puedo dejar de hacerlo. Y yo lo intentaba y yo luchaba y tenía 12 años. O sea, se los digo, tenía ya 12 años y yo ya estaba completamente viciado a este tipo de prácticas. Yo ya tenía una compulsión sexual muy fuerte. Cuando les estoy hablando de una compulsión, les estoy hablando no de una práctica ocasional. Yo no les estoy hablando de algo de, no sé, de vez en cuando, no, les estoy hablando de algo que era de todos los días y no solamente de todos los días, sino de muchas veces en el día. Incluso llegar al punto de solamente parar cuando ya físicamente había dolor y ya no podía más hacer. Pero era un desorden muy fuerte y yo ahí me di cuenta, hombre, yo no soy libre porque yo no puedo dejar esto. Y fue una frustración muy grande porque era un deseo inmenso de vivir la pureza y de querer vivir la castidad y yo quiero para adelante con todo esto, pero no soy capaz. En ese proceso de consagración, bueno, yo inicio con toda esta lucha, pero también hubo un momento casi que a la par que yo llego del retiro, yo fui a retiro en octubre del 2016 y más o menos en noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, a mi papá le dan un diagnóstico y a él lo diagnostican con un cáncer en el colon, etapa 4, es decir, casi que en etapa terminal. Imagínense eso. O sea, yo digo, todo llegó en el momento exacto porque cuando a mí me dieron la noticia, yo lo único que pensaba era, él no está en gracia de Dios, o sea, él está en todas estas cosas con mi mamá y si ellos se llegan a morir hoy se van a condenar, porque es que eso es un pecado mortal, o sea, es un pecado contra el primer mandamiento, o sea, yo no les estaba hablando de, es que ellos no hacen bobaditas, yo les estoy hablando de que hacíamos todo lo que tenía que ver con la santería y lo hacíamos y lo rehacíamos, riegos, ofrecimientos, oraciones, rezos, invocaciones, o sea, de todo. Yo decía, hombre, estos se me mueren y estos se me van es para el infierno. Y esa fue mi preocupación más grande. Yo decía, no, hombre, ellos tienen que salvarse, ellos tienen que vivir lo que yo estoy viviendo. Y yo empecé a insistirle y yo decía a mis papás, ustedes tienen que empezar la consagración, ustedes tienen que ir al retiro, ustedes tienen que entender. Pues obviamente ellos me miraban con cara como este niño que le está pasando. O sea, yo llegué de nada que ver con Dios a decirles, vamos a hacer el Santo Rosario todos los días, vamos a ir a la Eucaristía, vamos a consagrarnos, vamos a empezar a tener a Dios en nuestras vidas. Y ellos solamente me miraban como este hombre que le está pasando. No le decimos nada, no opinamos, no objetamos, no nos oponemos, pero tampoco vamos a ser partícipes de. Y verdad, ellos me llevaban a la consagración, dejaban que yo fuera con mi hermanito, pero no eran partícipes de toda esta, digámoslo, esta transformación y esta conversión que yo ya estaba viviendo. Pero mis hermanos, como les decía, las almas de grandes rodillas, yo empecé a doblar rodillas, empezábamos a doblar rodillas por esa intención. O sea, yo con 12 años, a pesar de todo lo que estaba viviendo y de que yo no entendía nada y que estaba literalmente con semanas de haber iniciado la vida espiritual, pues yo sí tenía una conciencia muy grande de que la conversión de mi papá y de mi mamá iba a llegar por la oración. Y yo empecé a orar, y yo empecé a rezar el Santo Rosario todos los días. Yo rezaba el rosario por mi papá y por mi mamá. Ahorita no tengo la camándula acá, pero yo cargo la camándula siempre, porque es el rosario. Y yo empecé a rezar el rosario todos los días por mi papá, por mi mamá. Yo empecé a ayunar con 12 años, por mi papá y por mi mamá, por su conversión. Yo empecé a veces a ofrecer el rosario de rodillas y a veces el quinto misterio en cruz, con mis brazos así extendidos, diciéndole al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Yo no te pido que lo sanes físicamente, pero sí espiritualmente. Si tú te lo vas a llevar, amén. Yo me someto a tu voluntad y a lo que tú quieras, pero no permitas que Él se vaya en pecado mortal. Dale la vida eterna, dale la gracia. Y muchas otras prácticas de mortificación, digámoslo así, que no eran malas, no son, digámoslo, insanas, pues yo no le voy a decir el silicio, pues no, eran cosas muy pequeñas, muy mínimas, pero eran actos de amor muy grandes con los que yo renunciaba a mi comodidad para la conversión de mis papás. Y mis hermanos fue así. La primera que cayó fue mi mamá. Ella fue la primera que cayó en la conversión y empezó a orar con nosotros, con mi hermano, ya éramos tres, por esa intención, la conversión de mi papá. Pues obviamente empiezan todo el proceso de quimioterapias, de viajar, de empezar la enfermedad. Empezamos pues obviamente nosotros a ver ya la decadencia, digamos, lo de la salud, cómo poco a poco empezaba a desmejorar, cómo empezó a cambiar ya nuestra vida, ya no tenía las mismas fuerzas, no tenía los mismos ánimos, ya todo era muy diferente, ya ellos a veces días en los que ya no, sus papás no pueden dormir hoy con ustedes hoy, esta noche tienen que dormir con sus abuelos porque su papá se puso muy mal y tiene que estar en la clínica y le estaban haciendo una transfusión de sangre. Entonces habían 2 días, 3 días enteros en los que mis papás estaban en la clínica o tenían que ir a una cita a otra ciudad y se la pasaban así. Y aunque todo eso fue, digamos, una situación a nivel emocional muy dura, pues para mí el Señor y la Virgen siempre estuvieron ahí. Ah, bueno, yo les estaba contando que la Virgen María fue muy importante desde el principio. No sé si recuerdan, cuando me asustaban y me hacían todas esas cosas raras, yo pensaba en la Virgen y ella era la que me apaciguaba todas las aguas.
pues da la coincidencia, o más bien la diosidencia de que al retiro espiritual al que yo fui fue al de una comunidad aquí en Colombia muy, muy mariana. Y desde ese instante la Virgen María para mí fue muy importante porque yo a la que más le pedía la intercesión era a ella. Yo le decía, Virgencita, usted tiene que interceder para que a él le dé la conversión, para que él alcance la gracia de Dios, para que él pueda recibir los auxilios de la iglesia. Yo, a ver, Virgencita, los santos dicen que nada de lo que se le confía a usted se pierde. Dice que usted lo logra, San Buenaventura, San Bernardo tienen escritos impresionantes sobre usted y dicen que usted es la esperanza, que usted es la intercesora, yo necesito que usted interceda. Y yo el Santo Rosario lo hacía con la fe y la certeza de que mi mamá me iba a ayudar en eso. Y fue así, realmente fue así. Un día, de la nada, mi mamá, de la nada, le propone a mi papá la confesión sacramental y él accede. Después de muchos años, bueno, le digo muchos, son muchos años de no haberse acercado ni al sacramento de la confesión ni al sacramento de la Eucaristía. Y ya va el sacerdote, es una confesión aproximadamente como de 2 horas y media. Y después de ese momento de la confesión, le dan a Jesús Eucaristía. Él recibe la Eucaristía aproximadamente unas 2, 3 veces, empieza a desmejorar, debe ir a la clínica y en esas semanitas, confesión, Eucaristía, va para la clínica y él entra en coma. En el momento en que él entra en coma, pues obviamente ya sabíamos que la situación estaba un poco más compleja y decíamos, hombre, no sabemos cómo va a terminar esto, pero bueno, confiemos en Dios, en su voluntad. Yo le decía a mamá, Virgencita, yo ya no le pido nada más. Yo sé que, o sea, lo que yo tanto anhelaba, que era su conversión, que era los auxilios de la iglesia, usted lo ha dado. Porque él se confesó, porque recibió la Eucaristía y porque en el estado de coma recibió la unción de los enfermos. O sea, el hombre, mejor dicho, tenía todo el auxilio sacramental, tenía todos los auxilios de la iglesia. Y yo decía, hombre, dale la gracia de que este sufrimiento que tiene ahí en ese tiempo de coma, pues sea para expiar sus pecados, a ver si no le toca un purgatorio tan largo o si llega derechito para el cielo. Y yo recuerdo mucho que fue un momento muy lindo, fue un momento de mucha compañía espiritual porque hubo muchos sacerdotes. El párroco, por ejemplo, nos acompañó mucho en este proceso y él iba, le daba la santa unción, siempre estuvo como muy presente ahí. El director de ese momento de esta comunidad de Lazos también estuvo muy presente y no nos conocía, o sea, nosotros no éramos parte del movimiento. Yo llevaba 2 meses en consagración, imagínense, o sea, tanta gente que va a, a las consagraciones o a los retiros y particularmente él se tomaba el trabajo de estar pendiente, de llamarnos cómo van, cómo se sienten, qué necesitan, venga, vamos a hacer un rosario. Recuerdo muchísimo que fueron muchos los rosarios que esta comunidad de Lazos fue a hacer en mi casa por esta intención, por nosotros, por mi familia. Entonces yo sí sentí mucho la compañía de Jesús y de la Virgencita y el amor que ellos nos querían dar a través de todos estos pequeños actos y cómo las personas, digamos, no podían hacer algo significativamente grande, pero en algo tan pequeño como, tan pequeño y tan grande como la oración nos decían, aquí estamos para ustedes. A raíz de todo eso empiezan a llegar ayudas, empiezan a llegar personas a ayudarnos, amigos que ya eran parte de este movimiento, de esta comunidad de lazos y de la nada llegaban y decían, venga, no sé cómo estamos. O sea, nosotros, obviamente, como les decía, veníamos de una quiebra. Mi papá era el que trabajaba, mi mamá, digamos, en ese entonces por la enfermedad tuvo que ausentarse de la parte laboral. Nosotros no teníamos, digamos, los recursos económicos para pagar los colegios donde estábamos, para continuar, digamos, con el estilo de vida que llevábamos, para comer, para muchas cosas. Y el Señor se valía de mucha gente para decirnos te amo. Llegaba gente y nos tocaba la puerta, amigos de nosotros que, como les digo, ya estaban en este movimiento, que eran consagrados a Jesús por María, que eran misioneros de Lazos y tocaban la puerta y nos decían, aquí les mandaron, aquí les traemos este mercado para que ustedes pues lo tengan. Nosotros no sabemos cómo están, pero tengan en lo que les pueda servir. Y nosotros sin nada en la nevera, yo decía, hombre, es que el Señor suple, o sea, la divina providencia existe. Si alguien es testigo directo de que la divina providencia es real, soy yo, o sea, eso es real. Y yo empecé a ver eso, cómo el Señor y la Virgen empezaron a ocuparse de nuestra situación de salud familiar y personal. Y en medio de todo eso, a pesar de todo lo que estábamos viviendo, yo nunca tuve la tentación de decir, Dios, ¿por qué? Sino más bien yo decía, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito con esta enfermedad? Con esto que estamos viviendo y créanme que, uff, todo lo que yo vi que el Señor hizo a través del cáncer de mi papá fue una cosa impresionante, porque a raíz del cáncer de mi papá, mi familia se volvió a unir, personas que estaban peleadas entre sí volvieron a hablar,
La conversión le llegó a la mayoría de mi familia. O sea, hoy la mayoría de mi familia es consagrada a Jesús por María de Eucaristía los domingos de confesión y de comunión. Hombre, una familia que no tenía cuándo pisar una iglesia. O sea, imagínense eso. Entonces yo digo, no era el por qué, era el para qué. Yo, mi conversión también se dio a raíz de todo eso. Yo decía, Señor, tus planes son perfectos. Y aunque tal vez en su momento, tal vez muchos no lo entendían. Y fue un momento de dolor y de frustración de por qué está pasándonos todo esto si no estamos haciendo el mal. Pues yo sí decía, el Señor con esto sí me está diciendo cuánto me amo y me está diciendo, yo te amo mucho y porque te amo, te permito esto, pero también te acompaño. O sea, no estás solo en esto que están viviendo como familia. Llega marzo. Incluso creo que este video va a salir el 21 de marzo, el 21 de marzo del 2017, más o menos como a las 5:30 de la tarde, pues ya nos llega la noticia que mi papá había fallecido. Paréntesis, si esto se llega a subir el 21 de marzo, yo creo que sí, eh, ofrezcan una Ave María por mi papá o la Eucaristía de hoy por su alma y por su eterno descanso y por mi familia y por nosotros. Y el 21 de marzo pues nos llega esta noticia, obviamente fue un dolor muy grande, porque pues yo no les puedo decir que, ay no, no, a mí obviamente me dolió, pero fue diferente, era un dolor en Cristo. Y en Cristo el sufrimiento se vive y se lleva diferente. Y para mí fue completamente distinto el dolor de la muerte de mi papá, porque yo tenía la certeza de que el Señor y de que la Virgen María me habían cumplido lo que me habían prometido, que era que Él no se iba a morir sin los auxilios de la iglesia y por consiguiente sin la gracia de Dios. Y yo estoy eternamente agradecido con Dios y con todas y cada una de las personas que desde lo más pequeño, desde el rosario, desde una Ave María, desde una Eucaristía, desde lo que sea, hicieron una oración por mi papá, por mí, por mi familia, porque hoy yo estoy aquí es por esas oraciones. Y yo sé que todo lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido por esas oraciones. Y yo digo, hombre, yo me he sostenido en la vida espiritual es por esas oraciones, literalmente. Entonces él fallece. Al contrario de alejarme esto de Dios, esto me acerca mucho más a Él. Yo termino la consagración, continúo después de consagrarme, continúo el proceso como misionero y arranco mi vida espiritual en medio de luchas, en medio de esclavitudes, porque como les decía, si bien la renuncia a la nueva era para mí fue algo muy fácil, pues esta parte de la sexualidad me costó muchísimo. Fueron muchos, muchos años de lucha, muchos, muchos años de intentarlo, de confesarme en un día dos, tres veces, de tratar de salir y no poder, y de darle, en una misma semana buscar 7 veces la confesión. O sea, fue una lucha muy fuerte que, hombre, yo no sabía cómo vivir. O sea, yo me frustraba porque yo decía, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Yo ya hice, hago el rosario todos los días, yo voy a misa todos los días, comulgo, me confieso, hice las oraciones de Santa Brígida por un año y he hecho muchas cosas y esto no me funciona. Yo sigo experimentando todavía esta atadura y esta dependencia y esta compulsión, esta adicción en esta parte sexual que me frustraba demasiado y es ahí cuando, a raíz de un retiro que organizan en Lazos, conozco la teología del cuerpo. Y cuando yo conozco la teología del cuerpo, cambia mi vida completamente, porque, bueno, este video se alargó más de lo normal. Yo esperaba contar esto en media hora, pero ya va una hora, para la gloria de Dios. Pero pues yo tenía una visión muy, a raíz de todo esto, yo odiaba mi cuerpo, yo odiaba la realidad corpórea que yo tenía, yo odiaba mi sexualidad completamente y yo le decía al Señor, Señor, quítame la libertad, o sea, yo no, yo le decía al Señor, Señor, hagamos un trato. Yo me confieso, recupero la gracia y usted me quita la libertad porque yo no quiero tener la libertad. Si usted me da la libertad, yo a usted la voy a embarrar otra vez. Yo no soy, yo no. Entonces te entrego mi libertad. Claramente no funcionan las cosas así. Pero yo tenía una aversión por completo a todo lo que yo era, porque yo sentía que el problema era yo sentía que el que estaba mal era yo y que eso era lo que me estaba haciendo pecar de esta manera. Entonces llega la teología del cuerpo, llega Juan Pablo II y me dice, no, hombre, tu cuerpo no está mal, tu sexualidad no está mal, tu genitalidad no es mala, todo esto es hermoso, todo esto hace parte de un plan que Dios tiene para ti. Lo que pasa es que estás herido, lo que pasa es que pues tu vida fue una vida desgraciadamente en esta parte muy, muy lasciva. Te expusiste o te expusieron más bien a una edad muy temprana a todo este tipo de contenido. Y pues ahí están las consecuencias, pero no está roto y empiezo a vivir la teología del cuerpo, empiezo a aprenderla, esto me sucede más o menos a los 14 años, y empiezo a estudiarla y empiezo a apasionarme y empiezo a leer más y más y más y más y más y empiezo a encontrarme pues con muchas respuestas que Jesús tenía para mí a raíz de la teología del cuerpo y digo como, wow, esto es muy hermoso, o sea, yo quiero seguir con esto. Y
arranco mi vida espiritual con más fuerza, con más convicción, con el deseo de seguir luchando y de que caía y me levantaba y vamos a darle y que aunque había días en los que yo no quería nada y que había días en los que yo decía no vuelvo a levantarme porque yo no soy capaz, pues Jesús y la Virgen María siempre estuvieron ahí para mí. Yo digo que para mí la Virgen fue muy y ha sido muy fundamental en todo este proceso porque ella me ha acompañado. Yo digo que cuando yo no he querido, ella me arrastra. Y ella me arrastra hasta el confesionario y me pone ahí y me dice, hombre, lo que importa es la gracia. Y véncete con tus respetos, con tu escrúpulo, con el respeto humano, que es respeto humano es guillotina de santos. Yo no soy santo, pero espero serlo algún día. Para Dios, claramente. Y hermanos, empieza mi vida espiritual con más fuerza. Empiezo a encontrar a Dios, empiezo a vivir a Dios. Y empiezo a darme cuenta que Él me empieza a regalar libertad en esa esclavitud tan grande que yo tenía. Que obviamente fue un proceso de muchísimo tiempo. Yo les digo que yo fui a retiro en el 2016 y hace más o menos, hasta hace más o menos 2 años, si quieren después hablamos de esta parte de la sanación de la sexualidad, pero más o menos hasta hace 2 años fue que yo empecé a encontrar la libertad de esta parte como tal y empecé a liberarme de esa compulsión y de esa adicción y empecé a ver luz en medio de tanta oscuridad y yo dije, wow, el Dios de las promesas sí me está liberando de esto, o sea, me está liberando de mi Egipto. Y yo decía, gloria a Dios por eso, porque pues yo pensé que eso nunca iba a suceder y estaba sucediendo y yo me sentía muy feliz por eso. Y desde eso entonces yo me he dedicado a la evangelización en todo esto y acompañar personas en esta parte y a mí me llegan mensajes de ustedes hablándome de esto, de sus luchas en esta parte especial, de la afectividad, de la sexualidad. Me dediqué por completo a estudiar, a formarme para ayudar a la evangelización en esta parte y mi vida ha sido eso hasta ahora. Un testimonio de cómo Dios es capaz de rescatarte de la porquería y del fango más horrible del mundo para elevarte a las delicias del cielo, a gozar de Él, a dejarte amar por Él, a recibir en Él lo que tanto habías estado buscando en el mundo y en otras cosas que no tenían sentido, a darte cuenta que el placer más grande que te puedes dar es estar cerca de Él, que ni el ocultismo, ni el esoterismo, ni la riqueza, ni el dinero, ni la apariencia de ser el niño bueno, el niño perfecto, el de las mejores calificaciones, ni, ni la sexualidad te puede dar un placer tan grande como estar con Dios, vivir para Él, someterse a su santa voluntad. Y hoy leía precisamente, se los quiero leer, un escrito muy hermoso sobre la voluntad divina y es la siguiente. Tu propia voluntad, tu propio juicio, eso es lo que te inquieta. Es cuestión de segundos. Piensa antes de comenzar cualquier negocio qué quiere Dios de mí en este asunto. Y eso ha sido mi vida, mis hermanos. Un preguntarle, Señor, ¿tú qué quieres de mí? De no entenderlo, de estar todavía descubriendo cuál es el plan que Dios tiene para mí, pero en él irlo encontrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Obviamente este es un testimonio muy general de lo que ha sido mi vida en el Señor. Espero que les haya servido realmente. Como les digo, yo no cuento esto ni porque me siento orgulloso, ni porque sea ya el más sano, ni porque mi vida ya esté realmente redimida por completo por Cristo, sino que se los cuento porque yo he sido testigo directo de lo que Dios ha podido hacer en mi vida, de cómo me pudo devolver la libertad de mí mismo, me pudo regalar el dominio de mí mismo, de mis pasiones, de mis deseos, de mis afectos, de lo que yo sentía, de mis impulsos, porque pude darme cuenta cómo fui capaz de redimir a mi familia, de acercarla nuevamente a Él, porque por gracia de hoy yo te, porque por gracia de Dios yo hoy tengo una vida completamente plena en Él, soy feliz, soy pleno, yo me siento alegre, yo hoy tengo lo que siempre soñé y lo encontré fue en Él. Dios te quiere hacer muy feliz. Y en esta cuaresma, este testimonio se los he grabado por eso. Créanme que yo me lo pregunté por muchísimo tiempo cuándo iba a ser el día de contar esto, cómo lo iba a hacer. Porque obviamente el contar el testimonio de esta manera, pues ya es exponer ciertas partes de mi vida pues que yo no había expuesto de manera tan pública, que conocía personas muy allegadas a mí, las personas que me han acompañado en este caminar espiritual, pero que pues hermanos, es lo que Dios ha hecho en mi vida y quién soy yo para negarlo. Y como me lo decía una vez un sacerdote en una dirección espiritual, es muy bonito todo lo que tú predicas, pero desde el testimonio las cosas son diferentes. Entonces yo hoy les cuento esto porque de pronto es una luz para ustedes en lo que sea que estén viviendo.
sea similar, sea parecido, sea igual o sea completamente distinto. Dios te quiere hacer libre, Dios te quiere hacer pleno y esta cuaresma es la oportunidad perfecta por esto. Eh, son las es la 1:40 de la mañana, las 2 ya casi. Y yo grabo porque es que esta es la hora en la que todo está en silencio y el perro está dormido y puedo grabar sin que haya bulla. Pero mis queridos hermanos, ya para culminar, grábense eso. Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere hacerte pleno. Y como decía Juan Pablo II, es a Jesús a quien buscas cuando buscas la felicidad. Ay, no siendo más, queridos hermanos, espero que esto les haya servido para algo. Que en Jesús y en María, a raíz de este testimonio, puedan sentirse muy amados, que puedan saber que Dios quiere para ustedes algo extremadamente grande, extremadamente pleno. Yo me encomiendo mucho, mucho a sus oraciones, de verdad que sí, recen mucho por mí, ofrezcan lo que el Señor les inspire a ofrecer por mi alma, por mi apostolado, por mi perseverancia. Y los quiero mucho. Recemos los unos por los otros y que esta cuaresma siga teniendo los efectos que tanto estamos esperando. La Virgen los acompañe y bueno, que Dios los bendiga desde donde estén, desde la hora que vean este video y en cada una de sus necesidades.